Se levanta un clamor de parte del pueblo de Dios. Los escogidos se levantan en el Espíritu a interceder por el mundo, por esta tierra en la cual se ha desatado el juicio de Dios. Se ha desatado uno de sus sellos. La tierra está inquieta. La creación tiembla delante del Señor, porque se aproxima su venida. Ya viene el Rey de Reyes. Ya viene el Señor de Señores. Las montañas y los mares sienten su cercanía. Los animales en el cielo, en la tierra y en el mar escuchan sus pasos y los sienten venir. La naturaleza observa el movimiento y escucha el sonido que está en el aire. Ya viene el Rey. Se apronta el Rey. Hagan paso los moradores de la tierra, porque Él está muy cerca. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Apocalipsis 6, 3-4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Yo, Eliana, tuve una visión de parte de Dios mientras estaba adorando al Señor en lenguas angelicales. En esta visión yo me veía sentada al estrado de los pies del Señor, y el Señor cubría con su presencia toda la tierra. Era tan grande su presencia que traspasaba el globo terráqueo, y desde el universo estaba Él ahí delante de mí y por encima del mundo entero. Entonces, mientras yo lo adoraba, empecé a ver que una lágrima salió de su rostro y cayó sobre el globo terráqueo. Esa lágrima era tan transparente y luminosa, y yo pude ver por esa transparencia y ese brillo cómo al tocar la tierra se expandió sobre ella. Después vi por segunda vez que del rostro del Señor cayó una lágrima. Esta lágrima se dirigía específicamente a Estados Unidos de América. Cuando esta lágrima, que era igual en brillo y en transparencia a la anterior, cuando esta lágrima empezó a caer, se quedó como frisada y no cayó sobre Estados Unidos. Entonces, mientras yo miraba esa lágrima y veía que no bajaba a tocar la nación, empecé a interceder con llanto y desesperación. Luego, mientras intercedía por la nación de Estados Unidos, el Señor me reveló en el Espíritu que la lágrima era una lágrima de misericordia. Y yo, al saber eso, empecé a clamar más para que cayera. Pero el Espíritu me revelaba que no iba a caer. Y en ese momento, el Señor abrió mis ojos espirituales como más profundamente. Y yo empecé a ver cómo la gente moría mientras el Señor lloraba. Y yo le preguntaba en el Espíritu al Señor, ¿por qué permites que muera esta gente, Señor? Acuérdate de los que estamos aquí todavía, que confiamos en ti y que te amamos. Acuérdate de nuestros hijos y del propósito que tú tienes con ellos. Por favor, Señor, ten misericordia. No nos dejes padecer aquí igual que los demás. Acuérdate, Señor, de que nosotros nunca entramos en acuerdo con los pactos que hizo esta nación para matar y para violar tus leyes. Nosotros te hemos buscado y nos hemos arrepentido. Por favor, ayúdanos, Dios mío. ¿Por qué tantas muertes, Señor? Y el Señor en ese momento me hizo ver, mientras me decía, es el pago por las vidas que ellos se llevaron, por todas las muertes que ellos a propósito causaron, pensando que tenían el derecho de hacerlo y creyendo que nunca pagarían por eso. Entonces yo empecé a interceder otra vez por la nación.
Y mientras hablaba en lenguas angelicales, el Espíritu me ayudaba a entender lo que decía. Y empecé a decir: oh Dios, tú eres un Dios justo. Ven y haz justicia en esta nación. Manifiéstate, Señor, como tú eres, porque tu justicia es perfecta. ¿Y quién puede irse en contra de ella? Has dado amor y te lo han rechazado. Los has llamado y te han ignorado. Señor, tu justicia es perfecta. Perdónanos, Señor. Luego, mientras continuaba intercediendo por la nación de Estados Unidos, el Señor continuó dándome la visión. Y esta vez me veía yo sentada en un pedacito de la tierra dentro del globo terráqueo. Yo estaba orando y era como un luminar. Ese nombre me dijo el Señor, y que brillaba entre la tierra, así pequeñita como yo me veía en la visión. Pero el Señor me decía que Él podía verme por la luz que emanaba desde ahí, desde donde yo estaba sentada orando. Yo llevaba puesto mi manto de oración profética sobre mi cabeza, mi talit, y de repente empecé a ver otros como yo con el mismo manto sobre sus cabezas y estaban haciendo lo mismo. Ellos estaban orando y supe por el Espíritu que estos eran llamados atalayas del Señor. Luego en la visión el Señor me movió desde la parte de la tierra donde yo me encontraba, donde yo estaba intercediendo, hacia el borde del globo terráqueo. Y yo veía cómo me movía el Señor por la luz que había en mí. Cuando me vi colocada en el borde de la tierra, que era redonda, empecé a abrir mi boca con mucha valentía y con poder y autoridad. Y mientras en la vida real yo hablaba en lenguas angelicales, en la visión de mi boca empezó a salir fuego y mi boca se ensanchó y todo mi ser se iluminaba. Seguía yo orando y empecé a ver en la tierra que se encendían muchos otros luminares, como cuando yo estaba sentada siendo luminar antes de ser movida. Y asimismo el Señor los empezó a traer a estos hombres y mujeres a sentarse al borde del globo terráqueo y a abrir sus bocas para que saliera fuego de ellas. Luego vi que a mi espalda estaba mi esposo y mis hijos y estaban bajo cobertura, pero no era suficiente porque estaban a mi espaldar. Luego empecé a ver que a mis lados había más hombres y mujeres haciendo lo mismo que yo. Y se empezó a crear como un aro sobre todo el globo terráqueo. Mientras se iba creando este aro con más hijos de Dios, yo pude ver que se empezaron a mover sombras de oscuridad que corrían con velocidad de un lado al otro de la tierra. Y empezaron a ver cómo podían golpearme para que yo parara de hacer lo que estaba haciendo. Entonces vieron a mi familia detrás de mí y la empezaron a golpear porque ellos estaban detrás de mí, a mi espaldar, apegados a mi espalda, y la cobertura no era suficiente para protegerlos totalmente de lo que se estaba moviendo en la tierra, de esas sombras de oscuridad. Y yo no podía hacer nada para ayudarlos en ese momento porque yo tenía que mantenerme abriendo mi boca y lanzando fuego sin virarme hacia donde mi familia. Pero entonces el Señor me permitió ver y mi familia fue movida rápidamente de detrás de mí hacia mi lado y mi frente. Mi esposo fue colocado a mi lado derecho junto a mí. Mi hijo menor fue colocado al frente de mí y mi hijo mayor fue colocado también al frente de mí, pero al frente de mi esposo también. Y en ese momento vino una cobertura total sobre todos nosotros y esas sombras huyeron, no pudieron tocarnos, pero esas sombras seguían moviéndose con rapidez por toda la tierra. Yo continué intercediendo, estaba ahora adentro de una luz de cobertura fuerte con toda mi familia y miré hacia mi lado izquierdo y vi que mientras más abría yo mi boca y lanzaba con fuerza el fuego que salía de ella,
yo más me conectaba al hermano que estaba a mi lado haciendo lo mismo. Y de repente llegó un momento donde esa luz que nosotros emanábamos se hizo bien fuerte y nos conectó a todos los que estábamos haciendo ese aro alrededor del globo terráqueo. Y se encendió ese aro y de luz radiante que brillaba con potencia, y salió fuego de todas nuestras bocas, y ahí se acabó la visión. Ahora la revelación profética de esta visión. El Señor me ha revelado que su lágrima que empezó a caer y se quedó como frisada y no cayó sobre Estados Unidos, esta representa que la misericordia que Él iba a derramar sobre esta nación no se le será dada. La nación pagará con juicio, y a este decreto no hay intercesión o súplica que lo pueda disolver. Y así les dice el Señor: yo tendré misericordia de quien yo decida tener misericordia. Esta nación me ha llevado a la cumbre de mi enojo, y la paga por sus propias decisiones tendrá que ser cobrada. Mas cuando esto suceda, volverá mi calma, dice el Señor. Ezequiel 5, 13 al 15. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. El Señor ha desatado su juicio para Estados Unidos, mas a la hija de Sión, a los escogidos, que nunca entraron en el pacto satánico que hizo esta nación, ni rompieron su pacto con Jesucristo, estos serán levantados y consolados. El Señor después me dio palabra acerca de quiénes son luminares de Cristo, que están siendo escogidos por Dios para ser atalayas de los últimos tiempos. Los luminares de Cristo son siervos vigilantes, gente intercesora que claman a Dios en súplica de su misericordia. Son los que creen y respetan la justicia de Dios y llevan corazones que no escogen ni esconden cómo se siente Dios, sino que lo expresan como Él se los va revelando. Estas son personas de corazones sinceros y bien sometidos a la palabra de Dios. Cuando ellos escuchan la revelación del Espíritu Santo, ellos valoran esta palabra y la respetan. Y aunque teman que algunas de estas palabras acontezcan, ellos creen en el Señor y se ponen a su servicio sin levantarse contra Él, ni tampoco escogiendo lo que les parezca que el Señor deba expresar. Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Mateo 25:7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Zacarías 4, del 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Le pregunté al Señor:
¿por qué mi familia fue golpeada por las sombras y oscuridad antes de que Él los pusiera en posición? Y la respuesta del Señor fue esta: cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que pasar por el proceso de santificación y someternos individualmente al proceso de la circuncisión del corazón que el Señor necesita hacer en cada uno de nosotros. Pero cuando estemos listos, solo la mano de Dios nos pondrá en posición, el lugar correcto de nuestros corazones, que permitirá que la cobertura espiritual total de Dios esté sobre nosotros, protegiéndonos de la maldad de estos últimos tiempos. Y mi familia fue rápidamente puesta en posición porque Dios tenía su mano sobre ellos. Mientras yo le obedecía y hacía lo que Él decía, entraron en la cobertura total de Dios, y esta es una cobertura que viene a través del pacto de la promesa para los hijos de Dios. Gálatas 4, 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El pacto santo de Dios tiene condiciones para que se pueda cumplir. Una de las condiciones es que dejemos de servir a otros amos. No debe haber en nosotros ningún tipo de idolatría. No debemos inclinarnos ante otros dioses ni adorarlos, porque debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ninguno de nosotros puede comprar la salvación de los miembros de nuestra familia, pero podemos hacer nuestra parte para ayudarlos a entrar en la cobertura de Dios. Y mi parte como esposa y como madre ha sido la siguiente. Y sigue siendo, es interceder por cada uno de ellos continuamente, obedecer al Señor, compartiendo con mi familia las instrucciones y revelaciones que Dios me ha dado para nosotros como familia. Es crear una atmósfera celestial en nuestro hogar donde la presencia de Dios pueda morar siempre. Es buscar al Señor juntos en nuestro hogar como familia. Y es llamar al pecado por lo que es, sin tratar de comprometernos con este. Pero con todo esto, la parte principal que me concierne seguir haciendo también es vivir una vida como la de Cristo, siendo madre, siendo esposa virtuosa y siendo hija de Dios. Estas son algunas de las cosas que pueden a ti ayudarte a traer cobertura espiritual de Dios sobre tu hogar, si es que estás luchando por ayudar a tu familia a someterse al Señor. Pero también debemos recordar que a pesar de que nosotros hacemos nuestra parte y lo hacemos lo mejor que podamos, porque no podemos omitir nuestra parte, porque eso es muy importante hacerla, pero después de eso todavía nosotros tenemos que dejar que el Señor haga su parte y debemos confiar en Él, en el proceso que Él lleva a nuestros familiares. Solo Él puede transformar un corazón, solo Él puede renovar una mente, solo Él puede romper el yugo y traer liberación. Solo Él puede sacudir la suciedad que pueda haber en la familia y llevarlos a ellos a esa posición espiritual que es correcta, como lo ha hecho contigo y como lo ha hecho conmigo. Amén. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Deja que el Espíritu haga la obra del Espíritu, pero tú nunca dejes de orar y de hacer tu parte para con tu familia. Cuando yo pasé de ser luminar a ser atalaya de advertencia y el Señor me movió hacia el borde del globo terráqueo y yo llevaba mi talit sobre mi cabeza, esto representa una tarea y llamado específico dada bajo la bendición de Dios que el Señor está dando a los que Él ha escogido ungir con los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6. Y miré,
Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Isaías 11 del 2 al 5. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Los 7 espíritus de Dios son los que trabajarán por medio de los ungidos de Dios para crear este aro alrededor de la tierra que hará que toda lengua y nación conozca quién es el Señor y de que su venida está cerca, para que a nadie le quede manera de negar que el Señor no les advirtió. Estos atalayas escogidos son atalayas de advertencia para el mundo entero, que llevan palabra de amonestación para librar las almas de la muerte. Voces que cuando se abren lanzan el fuego del Espíritu Santo que consume y hace añicos el velo de los ciegos, que sacude con fuerza al dormido y lo despierta, y que causa furor en los hijos de la esclava, que no andan por el Espíritu y que con sus leyes de hombres se defienden del Señor, pero no pueden. Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Si tú estás siendo llamado y puesto en posición por el Señor para ser un atalaya de advertencia de los últimos tiempos, esta es la referencia bíblica que me dio el Señor para compartirte. Se encuentra en Ezequiel 3:17 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esfuérzate y sé valiente, hermano y hermana en Cristo. Si tú estás siendo llamado por el Señor a ser un atalaya de advertencia, porque Dios estará contigo. El mundo entero necesita al Espíritu Santo que habita en ti. Necesitan ver el ministerio del Espíritu Santo en su totalidad. Así que sostén muy bien esta responsabilidad que el Señor te está dando y glorifica su nombre, siendo tú una vasija de uso santo para Él. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Bendiciones a todos y hasta la próxima.